El día de hoy vamos a terminar esta serie que comenzamos en principios de diciembre, una serie que ha estado basada en el libro de Hebreos. Y hoy vamos a estar, como nos leyó nuestra hermana, en Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 9. Y antes de saltar al mensaje, quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes son los mismos que eran hace 10 años? ¿Qué tal hace 20 años? ¿Cuántos de ustedes son los mismos que eran hace 40 años? Una de las realidades de la vida es que a medida que pasan los años vamos cambiando, ¿cierto? Fíjense, este era yo hace 20 años. Como pueden ver, por eso fue que mi esposa se casó conmigo, un galán, ¿ah? Mentira, ya para ese momento estábamos casados. Fue ella la que me puso así, de buen mozo. Pero como ven, era delgado, muy delgado, tenía mucho cabello y joven, muy joven. Y ahora, bueno, este soy yo ahora, pueden verme. Un poco más corpulento, por no decir gordo, con menos cabello, quedándome ya casi calvo y envejeciendo. Ese soy yo hoy. Si vieras una foto tuya de hace 20 o 30 años, probablemente pensarías lo mismo. Que tu aspecto ha cambiado con el pasar del tiempo. Si todavía te pareces al mismo de hace 30 años, entonces quiero que me des la fórmula al final del servicio. Porque la realidad es que todos vamos cambiando. Pero nuestro aspecto físico no es lo único que cambia con el tiempo, ¿verdad? Nuestros pensamientos, nuestras actitudes también cambian con el tiempo. Lo que creemos, cómo pensamos, nuestra forma de actuar suelen cambiar a medida que pasa el tiempo. En algunos casos cambiamos para mejor. En otros casos, lamentablemente, cambiamos para peor. Pero siempre cambiamos. Cambiamos de opinión, cambiamos de planes, cambiamos de equipos, cambiamos de trabajo. Algunos cambian de pareja. Nos cuesta mantenernos estables. Tú y yo nunca somos constantes. Vivimos en un mundo, además, donde todo lo que nos rodea está cambiando constantemente. Las creencias, las costumbres, el lenguaje. Hoy en día los jóvenes hablan y dicen cosas que ni tú y yo entendemos. La moda, la economía, las políticas del gobierno, la tecnología, etcétera. Todo está cambiando. Y cada vez que hay un cambio significativo, como por ejemplo cuando hay un cambio de gobierno, o cada vez que hay un cambio de siglo, entonces hay mucho alarmismo. Hay como un alarmismo apocalíptico en el aire. Y la gente se angustia y algunos se enriquecen de esa angustia. Como verás, las cosas a nuestro alrededor cambian. Pero tenemos nuestra confianza y esperanza en un Salvador que nunca cambia. Hemos venido estudiando el libro de Hebreos y hemos aprendido que Jesús es la mejor palabra, el mejor rey, el mejor sacerdote, la mejor promesa y el único Salvador. Y todo eso es maravilloso. Pero fíjense, nada de eso importaría si Dios cambiara con los tiempos. ¿Te has puesto a pensar? Sin embargo, en Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y eso quiere decir que Jesús es inmutable. Esa es solo una palabra elegante para decir que Jesús nunca cambia o que siempre es el mismo. Así que, ¿cómo debemos responder nosotros a las corrientes cambiantes? Nos enfrentamos a una cultura cambiante por la fe en un Cristo inmutable. Un Cristo que nunca cambia. No importan las circunstancias, no importa cuán mal sea la situación, no importa dónde te encuentres, no importa lo que hagan los demás, siempre puedes confiar en Jesús. Y en el capítulo 13 de Hebreos, el autor está animando a la iglesia que se enfrenta a la persecución y a la angustia a que sigan confiando en Jesús. Los anima a huir de la avaricia y de la herejía y deja una afirmación definitiva a la que los creyentes pueden aferrarse constantemente en este mundo cambiante. Podemos tener esperanza y confianza inquebrantable
en Jesucristo. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. No hay razón para dudar de su divinidad, ni para desconfiar de Él, ni para temer la eternidad. Veamos ese primer punto rápidamente. Porque Jesús es el mismo ayer, no hay razón para dudar de su divinidad. Es importante que comprendamos el contexto de Hebreos 13 y dónde estamos ahora. El libro de Hebreos está escrito a una iglesia que fue perseguida en los años 60 después de Cristo, y específicamente a los hebreos, el pueblo judío. Habían sido perseguidos y muchos de ellos habían vuelto al judaísmo y otros lo estaban pensando seriamente. Así que el autor les recuerda constantemente que Jesús es mejor que cualquier otra cosa. En el capítulo 13 encontramos una lista de exhortaciones y estímulos para la iglesia. Sin embargo, cuando llegamos al 8º versículo, el autor hace una afirmación audaz según los estándares judíos. El versículo 8 nos dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora, este versículo puede ser la razón del versículo 7, el fundamento del versículo 9 o una declaración transitoria relacionada con ambos versículos. Pero en última instancia, este versículo se destaca por sí solo y por encima de cualquier exhortación que lo rodea. Lo que el autor está afirmando es que Jesús siempre ha existido y que Él es Dios en la carne. Y observen que el autor no dice simplemente que Jesús es el mismo, sino Jesucristo. Cristo, que significa ungido, designando a Jesús como el Mesías enviado para salvar. Jesús es el nombre con que se le identifica su humanidad. Jesús era un hombre, pero nunca pecó. Así que su vida perfecta, sin pecado, afirma que Él es más que un simple hombre. Por eso en Mateo capítulo 1, versículo 21, vemos que el ángel le dice a José sobre María que ella dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es más, en Hechos 4:12, Pedro declara: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es la manera de que la humanidad salga del pecado, la culpa, la vergüenza, la muerte y el infierno. Primera de Timoteo 2, 5 y 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por nosotros. Entonces el Cristo del Nuevo Testamento es el Mesías del Antiguo Testamento. Jesucristo es el Mesías Rey tan esperado, el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento. Así como el nombre Jesús afirma que era más que un hombre, también lo hace el título Cristo. Jesús es nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro rey, y Él es totalmente suficiente. Jesús mismo lo declaró en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esta es la verdad que el autor intenta comunicar a los hebreos. Pero como verás, los judíos tenían una manera de pensar. A ellos se les inculcó desde el principio de la ley mosaica lo que llamamos el Shema, un recital que hacen los judíos. Y en parte de ese recital dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces ellos pensarán: ¿ahora tú estás diciendo que su hijo siempre fue Dios? Eso no tiene mucho sentido. ¿De verdad Él nunca cambia? Pero el autor de Hebreos confirma lo mismo que vemos en Juan 1, 1 al 3. En el principio existía el verbo, la palabra, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio, siempre ha estado allí. ¿Sabías que vemos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo al principio de la Biblia, en Génesis? ¿Sí? Desde el principio de las Escrituras encontramos la revelación de la naturaleza trina de Dios.
Puesto que Dios es Padre, Hijo y Espíritu, ayer, hoy y siempre, entonces la Santísima Trinidad está presente en cada página de las Sagradas Escrituras, incluyendo Génesis 1. Vayamos a Génesis capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice, en el principio creó Dios, Padre, los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, la palabra, el Hijo, sea la luz, y hubo luz. Allí mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde el principio de los tiempos. Y no solo desde el principio de los tiempos, sino a lo largo de la historia a través de la Biblia y de los relatos de los testigos, vemos que Jesucristo es el Señor. Me gusta mucho la forma en que lo expresó el pastor H.B. Charles. Podrán verlo en pantalla. Él dijo, Jesús es la plenitud de la deidad y la humanidad, el punto de encuentro del tiempo y la eternidad, la intersección entre la tierra y el cielo. Los legalistas le dijeron a Jesús, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús respondió en Juan 8:58, de cierto les digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo soy es el nombre del pacto que Dios reveló a Moisés en la zarza ardiente. Los judíos se prepararon entonces para apedrear a Jesús por blasfemia. Lo que ellos llamaban blasfemia, nosotros lo llamamos cristianismo bíblico. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Jesús mismo lo dijo en Apocalipsis 1:8. El apóstol Juan, al recibir la revelación, Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús es inmutable, suficiente y divino. Y porque Jesús es el mismo ayer e incluso antes de los tiempos, no hay razón para dudar de su divinidad. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Porque Jesús es el mismo hoy, no hay razón para desconfiar de Él. ¿Sabes qué me parece gracioso? La gente dice que la Biblia está obsoleta o que es irrelevante hoy en día. ¿Tú crees eso? Yo creo que la gente que dice eso solo demuestra que no la ha leído. Porque cuando lees la Biblia te das cuenta de que es relevante para el presente. Y no solo eso, sino que ofrece consejos prácticos para vivir según el diseño de Dios. En los versículos 5, 7 y 9, el escritor nos va a dar consejos prácticos y nos va a mostrar cosas que debemos evitar y cosas a las que debemos aferrarnos a la luz del conocimiento de que Jesús es inmutable, que no cambia, que es el mismo siempre. Veamos el versículo 5a. Nos dice el autor, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Es impresionante que el autor haga esta advertencia, ¿no crees? Pero lo más impresionante es que hoy nos viene como anillo al dedo. Es como si el autor supiera que lo que escribe de alguna manera se aplicará a todos los que lean esta carta, sin importar en qué momento. Y esto se debe a que el autor conoce nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída. Y sabe que muchas veces elegimos confiar en nuestra naturaleza caída. En aquella época había creyentes que no confiaban plenamente en Dios y dudaban de que Él pudiera proveer para todas sus necesidades. Algunos fueron presas de su naturaleza pecaminosa y decidieron confiar en su identidad caída, en ellos mismos. Se dejaron llevar por el amor al dinero y cayeron en la avaricia. Nunca estaban contentos con lo que tenían. Nuestra naturaleza pecaminosa hace eso. Nos lleva a desconfiar de Dios y a confiar en nosotros mismos. Por eso el autor hace un llamado a una sencillez gozosa y a la generosidad radical en la vida cristiana. Es una advertencia. Ten cuidado con el deseo de ser rico. Puede destruirte.
Ten cuidado. Conténtate con lo que tienes. Pero aún hoy no hacemos caso de la advertencia. ¿Cuántas personas no viven para ganar dinero? Usted habla con ellos y nunca tienen tiempo para nada. Solo quieren hacer dinero. ¿Cuántos cristianos no dan prioridad al trabajo, descuidando a Dios y a su familia? En nuestros países nos contentábamos con tener un techo sobre nuestras cabezas y comida sobre la mesa. Pero cuando llegamos a este país nos vemos atrapados en el materialismo y en el consumismo. Y queremos más y más. Un nuevo trabajo, una nueva casa, un nuevo carro, un nuevo cónyuge, un nuevo todo. Dejamos de lado a Dios e incluso a la familia. Nos olvidamos de Dios y de sus promesas. Pero es absurdo vivir persiguiendo el dinero. Es absurdo. Jesús nos dijo que no nos preocupáramos por las cosas materiales porque Dios conoce nuestras necesidades y Él provee todo lo que necesitamos. Es más, Timoteo lo pone en una manera más práctica. Incluso un dicho parecido que usa el mundo. Timoteo nos dice en 1 de Timoteo 6:7, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Esto es lo que Pablo le enseñó a Timoteo. Pablo aprendió a contentarse con lo que tenía. Él supo vivir con casi nada o con todo lo necesario. Él aprendió el secreto de vivir en cualquier situación, con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. ¿Sabes cuál era su secreto? Él mismo nos dice, podía hacerlo todo gracias a Cristo Jesús que le daba las fuerzas. Si tenemos la confianza de que el Señor del universo nunca nos desampara, entonces el resultado será un profundo contentamiento sin el amor al dinero y sin deseo de tener más de lo que debemos, sin avaricia. Luego, en el versículo 7, el escritor también nos da un consejo y nos anima a seguir este modo de vida radical y contracultural, llamándonos a recordar e imitar a nuestros líderes que vivieron ese tipo de fe en las promesas de Cristo. Porque resulta que nosotros buscamos cosas materiales para llenar deseos que solo nuestro Dios inmutable puede satisfacer, porque solo Él es suficiente. Pero tú y yo no tenemos por qué caer en esa trampa. No tenemos por qué caer en ella. Y por la gracia de Dios, Él nos ha dado grandes héroes de la fe a quienes podemos mirar como ejemplos. Por eso en el versículo 7 el autor nos lleva a Hebreos 11. Nos lleva a ese capítulo donde él explica que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el resto del capítulo describe la enorme multitud de testigos, los héroes de la fe que murieron sin recibir aún la promesa que esperaban, que era la venida de Cristo a la tierra. Y los menciona por nombre: Abel, Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, José, Moisés, incluso la ramera Rahab, David, Samuel, los profetas y muchos otros más, que el autor diría podría pasarse largo rato hablando de ellos. Así que aquí nos dice, imiten su fe en las promesas de Cristo. Y luego añade esto en el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la conexión es clara. Lo que nos quiere decir es que si una vez se pudo confiar en Cristo para ayudar a aquellos que se negaron a amar el dinero y se contentaron con lo que tenían y entregaron su vida por completo a Cristo, entonces tú y yo, nosotros los cristianos, también podemos confiar en Jesús hoy y mañana bajo cualquier circunstancia financiera. Charles Spurgeon lo dijo bien. Es una locura, escuche bien, es una locura pensar que el Señor provee gracia para todos los problemas, excepto para aquel en que te encuentras hoy.
Él es suficiente y siempre es el mismo. Así que podemos estar contentos. Luego debemos considerar la conexión del versículo 8 con la falsa doctrina. En el versículo 9 nos dice: no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con los alimentos de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocupaban. Estos son los dos grandes peligros para la iglesia. Son los dos grandes peligros para la iglesia en estos tiempos: el materialismo y consumismo y las doctrinas diversas y extrañas. Pablo advierte en 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá un tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Así que el autor de Hebreos nos dice: cuida que tu doctrina sea verdadera. Cuida lo que aprendes. Cuida lo que enseñas. Los falsos maestros se esfuerzan por desviar a los cristianos con ideas nuevas y novedosas. Pero te digo una cosa: cualquier predicador que se pare a predicar un evangelio distinto al de Jesucristo y los apóstoles es un hereje. Y lamentablemente hoy en día sucede mucho. Así que tú y yo no debemos dejarnos arrastrar por estas nuevas ideas. Toda persona, toda religión, toda creencia que niegue que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado, que murió por ti y por mí, y que resucitó de entre los muertos, y que nos da vida eterna a través del perdón de pecados, es simplemente falsa. Ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni los musulmanes, y ni siquiera estos cristianos ahora judaizantes, que quieren llevar arrastrados a los cristianos nuevamente a las cadenas de los ritos, a las cadenas de las ceremonias. Pues el autor de Hebreos nos dice: nada de eso ya es necesario, porque Cristo es suficiente. Así que tú y yo debemos contender por la fe que fue dada una vez a los santos. ¿Y cómo podemos resistir a ser arrastrados por esas enseñanzas diversas y extrañas? El versículo 8 nos responde: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. H.B. Charles dijo: los predicadores van y vienen, pero la predicación debe seguir siendo gloriosamente monótona. No necesitamos una nueva verdad, porque tenemos al mismo Cristo. Y porque Jesús es el mismo hoy, no hay razón para no confiar en Él. Y esto nos lleva al último punto. Porque Jesús es el mismo para siempre, no hay razón para temer la eternidad. Quiero que retrocedas conmigo un poco a los versículos 5b y 6, para que veamos cómo se relacionan con el versículo 8, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, y lo que esto significa para ti y para mí en el futuro. Fíjense lo que dice el versículo 5b. Porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Aquí el autor les recuerda las promesas de Dios. El Señor ha prometido que nunca abandonará a su pueblo, a su iglesia. Dios siempre estará con los suyos. Y para enfatizar ese punto, el autor cita las palabras que Dios le dijo a Josué cuando le encargó que tomara posesión de la tierra prometida. Josué 1:5, le dice Dios: así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. En otras palabras, el autor les recuerda que Dios estuvo con Moisés, pero también le prometió a Josué que estaría con él. Y sabemos que no solo estuvo con Josué, sino con todos aquellos a quienes llamó, con su pueblo. Por eso el salmista dice en el Salmo 37:25: yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado. Por eso Pablo pudo decir con plena confianza que los que están en Cristo Jesús pueden ser perseguidos,
pero nunca son abandonados. Pueden ser derribados, pero nunca son destruidos. Y por eso, nos dice el versículo 6, podemos decir con seguridad, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Y aquí el autor cita las palabras del rey David en 3 salmos diferentes. Fíjense, Salmo 118, 6. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmo 27, 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Y por último, Salmo 56, 4. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacernos el hombre? Y luego el autor conecta esta idea con el versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Y qué significa eso para nosotros? Significa que Jesús es el Señor del tiempo y la eternidad. Él es el Dios del pasado, el presente y el futuro. Ayer fue fiel a nuestros antepasados, hoy es fiel a nosotros y siempre será fiel a las siguientes generaciones. Será fiel a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por eso los cristianos creemos en la seguridad eterna. Porque si alguna vez fuiste salvo, sigues siendo salvo y siempre serás salvo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Porque Jesús es el mismo para siempre, no hay razón para temer la eternidad. Porque Él vive, puedo enfrentar el mañana. Porque Él vive, todo el miedo se ha ido. Porque sé que Él tiene mi futuro en sus manos. Él tiene tu futuro en sus manos. Puedes enfrentar el mañana y el día siguiente porque nuestro Salvador es inmutable, no cambia y su palabra es infalible. No tenemos que preocuparnos de que Cristo cambie mañana y deje de amarnos. Él es el mismo hoy, ayer y siempre. Y ya se ha cumplido en la cruz del Calvario. Sin embargo, eso es solo para aquellos que confían en Cristo como Señor y Salvador. Billy Graham dijo, en el mar agitado de las pasiones humanas, Cristo se mantiene firme y tranquilo, dispuesto a recibir a todos los que se vuelvan a Él y reciban las bendiciones de la seguridad y la paz. Porque vivimos en una era de gracia, en la que Dios promete que todo aquel que quiere puede venir y recibir a su Hijo. Pero este periodo de gracia no durará indefinidamente. Incluso ahora estamos viviendo en tiempo prestado. Dios diseñó el mundo para que fuera perfecto, pero nosotros lo llevamos a la ruina. El pecado lo llevó a la ruina. Decidimos desobedecer, seguir nuestro plan y nuestro diseño. Sin embargo, Dios tenía un plan. Y Él envió a su Hijo Jesús a vivir la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Y Él vivió esa vida perfecta y murió en la cruz por nuestros pecados. Él tomó nuestros castigos en la cruz. Pero Él no se quedó allí. 3 días después resucitó de entre los muertos con todo el poder en sus manos. Y ahora, cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesús, tenemos esperanza de vida eterna con Cristo y gozo mientras seguimos su diseño. Eso no significa que no tengamos luchas y dolor, sino que servimos a un Dios que ya ganó la victoria. Su victoria es nuestra victoria. Y esa esperanza nos da una paz suprema en un mundo cambiante. Ruego que hoy sea el día en que si tú estás aquí y no has entregado tu vida a Cristo, que hoy sea el día de tu salvación. Que confíes en un Dios inmutable, un Dios que nunca cambia, que te amó tanto que dio a su único Hijo por ti. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La misma verdad, el mismo tesoro. Así que recíbelo hoy y sé libre.
Vamos a ponernos de pies para cerrar en oración. Y mientras viene el grupo de alabanza, voy a pedirte que allí donde tú estás puedas inclinar tu rostro, cerrar tus ojos para que ores conmigo. Y voy a pedirle a alguno de mis hermanos que pasen acá al frente por si tú deseas venir adelante y orar con ellos. No sé en qué punto de tu vida te encuentras hoy. No sé cuáles son tus luchas, pero Dios sí las sabe. Hoy estamos aquí en el último servicio del año y celebramos que Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno en todo el 2024. Y Dios seguirá siendo bueno en el 2025. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y porque Él es el mismo siempre, Él sigue ofreciendo, sigue dando esa oferta de salvación gratuita, solo por gracia. Lo único que tú tienes que hacer es rendirte, admitir que eres un pecador, que no puedes salvarte a ti mismo, poner tu fe en Él, que Él es tu Salvador, que lo que Él hizo es suficiente para salvarte a ti. Y luego comprometer tu vida a Él. No mirar atrás más, sino mantener tu mirada en Cristo. Si ese eres tú hoy, si quieres dar ese paso el día de hoy, yo te pido que vengas al frente y ores con nosotros. O si tal vez tú ya caminas con Cristo, pero has estado dudando. A veces cuando pasamos por problemas nos cuesta recordar que Jesús sigue allí constante, que nos sigue amando, que nos sigue sustentando. Si has estado dudando, necesitas oración por algún problema, por favor pasa adelante. O si tienes algún familiar que quieres poner en oración, con gusto queremos orar contigo. Padre, te damos gracias, Señor, por este hermoso día. Damos gracias, Señor, porque tú has sido fiel un año más, todo el 2024. Hemos tenido altibajos, Señor, pero tú has estado y has permanecido constante. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú no cambias. Y tu amor por nosotros no cambia. Así que te pido, Señor, que bendigas hoy a cada uno de los que están aquí. Si hay alguien, Señor, a quien estás llamando a salvación, que venga y entregue su vida a ti. O si hay alguien tan cargado, Señor, que necesita consuelo, oración, que no tenga miedo y pase adelante, porque queremos orar con ellos. Gracias, Señor, por este 2024. Y esperamos que el 2025 nos bendiga, Señor, y estés con nosotros y que sigamos glorificando tu nombre aquí en este templo, juntos como hermanos. En tu nombre, Señor, oramos. Amén.